mayor parte, como lo ha prometido, Él es fiel a su palabra. Entiendo que hay muchas cruces y cada una de ellas es pesada y dolorosa a lo largo del camino. No podemos elegir según nuestra conveniencia. La cruz liviana nos sirve, le quita fuerza al que corre. Ser valientes y esforzados con su trabajo. Que nuestra cruz nos lleva al reino, al reino, con él. Cuánto Señor, recibo alabanza. Bendita gracia de Dios, la voz, de la angustiosa legalidad, Cristo me libertó. La justicia de los hombres casi matan mi esperanza, y cuando ya voy, la clase de cruz que llevo es la que mejor me sigue. Aquella voz que decía que el fuego eterno es la que quiero cargar. No envidio la cruz de nadie, tampoco quiero probar si acaso es más aliviada, no me interesa saber. Llevemos serenamente con sujeción y valor, y sabremos finalmente que no hay ninguna mejor. El Señor no se equivoca al asignarnos la cruz, con ella viene la fuerza según el peso a vencer. La cruz que el Señor me pide que lleve mientras avanzo es la que con Jesucristo será menos dolorosa. Aunque resulte pesada, Él llevará mayor parte. Y verdadera gracia quiero gozar a su palabra y gratitud. Entiendo que hay muchas cruces y cada una de ellas verdadera gracia quiero gozarla cantando. Mi gratitud a Dios Padre quiero decirlo alabando. La vestidura de Cristo quiero lucirla cantando. Cuanto más luz yo recibo, más libre sigo alabando. Bendita gracia de Dios la voz, mi vida transformó. De la angustiosa legalidad, Cristo me libertó. La justicia de los hombres casi mata mi esperanza, y cuando ya agonizaba Cristo vino a rescatarme. Aquella voz que decía el fuego eterno te aguarda, de pronto quedó en silencio y enmudeció Jesucristo. ¿Cómo poder dejar de alabar si revivió mi ser? Que callen los que declaran fe sin conocer a Dios. Las ataduras legales que aprisionaron mi vida dejaron de intimidarme con su justicia por obras, y
Quiere agradar a los hombres, tampoco hoy me preocupa. El don de Dios me hizo libre y lo demás ya no importa. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Que el Señor me pide que lleve mientras avanzo es la que con Jesucristo será menos dolorosa. Aunque resulte pesada, Él lleva la mayor parte. Como lo ha prometido, Él es fiel a su palabra. Entiendo que hay muchas cruces y cada una de ellas es pesada y dolorosa a lo largo del camino. No podemos elegir según nuestra conveniencia. La cruz liviana nos sirve, le quita fuerza al que corre. Ser valientes y esforzados, aconseja Pablo. Lo importante es que nuestra cruz nos lleva al reino con el Señor. De cruz que llevo es la que mejor me sienta, es la que el Padre me ha dado y es la que quiero cargar. No envidio la cruz de nadie, tampoco quiero probar si acaso es más aliviada, no me interesa saber. Llevemos serenamente con sujeción y valor y sabremos finalmente que no hay ninguna mejor. El Señor no se equivoca al asignarnos la cruz. Con ella viene la fuerza según el peso a vencer. Ser valientes y esforzados, aconsejarlo. Lo importante es que nuestra cruz nos lleva al reino. Ser valientes y esforzados, aconseja Pablo. Lo importante es que nuestra cruz nos lleva al reino con Él Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No importan las aflicciones al que cree en Dios. Oportunamente Cristo premiará su fe.
No importa que no podamos, creyendo en Jesús. El de los milagros sigue honrando la fe. Muchos dicen nada veo delante de mí. Ignoran que lo primero es creer en Él. Jesucristo es el mismo y permanece fiel. No importa que todo cambie, Él no cambiará. No se trata de ver para creer. En la gracia se cree para ver. Es cierto que hoy solo vemos inseguridad. El hombre se está moviendo fuera de control. La maldad está reinándose fuera piedad. A nadie ya le interesa lo que piensa Dios. Pero el que venció la muerte sigue siendo igual. Él prosigue intercediéndonos hasta el final. Su sangre preciosa nunca perdió su poder. Hoy, ayer y por los siglos permanece fiel. Donde hay fe, Jesucristo estará. Será un cambio al que cree, dañará. 21 horas, 1 minuto. Donde hay fe, solo en Él, Jesucristo estará. Mente en Cristo, cambio al que comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. En su amparo y en su fuerza ganaré el favor de Dios. Aprendí que al pecador Dios ofrece salvación. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestro programa Mensaje de Gracia y Gloria. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Es la verdad que fortalece a la nueva creación.
Sé que tú caminas angustiado, preguntándote qué fue de él y que te sientes abandonado y que ya nadie ve tu dolor. Sin embargo, estás equivocado. Dios permite tu tribulación, aunque su presencia no es visible, está a tu lado para ayudar. Deja ya a un costado tus recursos para verle trabajar a él. Si tu angustia es demasiado grande, su gran poder mejor se ve. Porque estás lejos y te escondes. A veces queremos preguntar cuando tenemos dificultades, hasta olvidamos que Dios es fiel. Él tiene que ver con la abundancia, y donde no hay nada está tan bien. Él siente todo lo que nos pasa, por donde vamos también Él va. En la luz del día está presente, en la oscuridad también está. Nosotros somos los fluctuantes, ya no dudemos que Dios es fiel. En la luz del día está presente, en la oscuridad también está. Nosotros somos los fluctuantes, ya no dudemos que Dios es fiel. Ya no dudemos que Dios es fiel. Bueno, el Señor en la cruz nos dio la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el mundo. En la cruz nuestra carne fue puesta a muerte. Muchos piensan que mi carne, dice, o su carne, tiene que morir en la cruz, y en realidad la carne ya fue puesta a muerte en la cruz. Habíamos leído, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros no tomamos victoria sobre el pecado, vamos a ser esclavos del pecado. Pero si tomamos la victoria de la cruz, vamos a ser siervos de justicia, siervos de Dios. Por eso es tan necesario, especialmente para los siervos de Dios, para los instrumentos, que realmente puedan tomar esa victoria. Esa victoria es entendiendo que somos una nueva creación. Por eso dice en el verso 7 del capítulo 4 de Éxodo, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Estas eran las señales que iban a seguir a Moisés.
Verso 8. Y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Bueno, acá Dios está haciendo mención de la primer plaga. Esta fue la primer plaga que Dios mismo iba a ejecutar. Y Dios le dice cómo iba a hacer. La misma plaga, iba a ser una señal para el pueblo, pero ya también para Egipto. Y bueno, pensamos que esto va a ser suficiente para Moisés. Pero vemos otra vez. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, así vemos a Moisés. Moisés pone excusa tras excusa. Y esto aquí ya no es humildad. Esto ya dejó de ser humildad aquí. Sino que esto es una vergonzosa cobardía más que otra cosa. Porque Dios ya suficientemente le dio testimonio de que Él iba a estar con él. Pero Él sigue mirándose a sí mismo. Eso ya es una cobardía. Y humildad no es no decir lo que Dios nos ha dado. Usted tiene que declarar su fe. Porque eso, si usted no declara su fe, eso no es humildad, no es orgullo declarar su fe. Sino que eso es humildad, porque usted está declarando no su palabra, sino su fe en Dios. Él no podía declarar su fe en Dios. Y ya habiéndole dado tantas veces la palabra a Dios. Él es aquí realmente un incrédulo. Así es Moisés. Pero lo que más nos extraña, a mí me extraña mucho que Dios haya elegido a Moisés. Realmente para esta semejante obra. Pero estos son los instrumentos que Dios elige. Y Jehová le respondió. Esto es lo que otra vez vemos, la paciencia de Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Bueno, realmente Moisés tenía incredulidad, estaba lleno de temor, de perjuicios, y muchas veces es así, pero nosotros no debemos, muchas veces, hermano, cuando estamos en la obra nos va a querer tomar el temor, muchas veces va a venir la incredulidad, el enemigo va a tratar de atacarle y de querer hacerle desistir de la obra de Dios. Muchas veces vamos a sentir eso porque somos humanos. Pero ahí es donde el poder de Dios se puede magnificar. Porque dice en 2 de Timoteo capítulo 1, dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, espíritu de cobardía. Esto es lo que tenía Moisés, pero eso no le había dado Dios. Hermano, ¿cuántas veces estamos dominados por el espíritu de cobardía? Si Dios nos dio su palabra y nos dijo, ve, no hay espíritu que nos va a poder dominar, porque Él no nos dio espíritu de cobardía. Tenemos que reprender en el nombre de Jesús todo temor,
toda cobardía que el enemigo quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón para no hacer la obra de Dios. Porque sabemos lo que es cuando usted tiene miedo. Cuando usted tiene miedo, ¿qué pasa? Cuando yo tengo miedo, quedamos totalmente, no nos podemos mover. Estamos como tomados ya por el miedo. Y así estaba Timoteo. Timoteo miraba a Pablo en la cárcel. Para él era su padre espiritual. Y un poco estaba tentado por el temor, por la vergüenza. Entonces ahí salta el apóstol Pablo y desde la cárcel escribe esta carta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de dinamita, una dinamita celestial, de amor y de dominio propio. Pero dice, yo te aconsejo que avives el fuego, dice. Ese fuego no es el fuego para el asado. Es el fuego del Espíritu Santo. Por eso el creyente tiene que hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Porque eso, hermano, va a quemar todo razonamiento, va a quemar todo temor. No importa, hermano, la circunstancia. Lo importante es que usted sepa que el Señor es por usted. Porque si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no lo digo yo, dice la palabra. Entonces, por esa palabra el Espíritu Santo quita el temor. No por otra cosa. Usted puede tener buenas intenciones, usted puede tener un buen control de la situación, pero es el Espíritu Santo el que nos fortalece para hacer la obra de Dios. Y ahí estaba el cobarde Moisés. Pero no podemos criticarlo, hermano, porque nosotros somos igual. Somos igual. Y el Señor justamente se jacta de usarlo débil. Esta es la gracia de Dios. Ahora pues, ve. ¿Cuántas veces le dijo ve? El problema antes era que quería ir demasiado. Y ahora el problema es que dice, ve. Porque yo estaré con tu boca. Cuando nuestra boca es tomada por el Espíritu Santo, se vuelve como escribiente de pluma, con pluma muy ligero que escribe. El escriba en la antigüedad se sentaba, así como hacen sentar a los chicos en el jardín, y ponía las tablas. Y el escriba era muy diligente para escribir, y escribía al ritmo del que se hablaba. Y así es cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, solo sale. No hace falta forzar la palabra. Y esto es lo que realmente tenía que experimentar. No hay tartamudo que no hable cuando está lleno del Espíritu Santo. Así dijo Jeremías también. Puede después buscar en su casa, en el capítulo 1 de Jeremías. Y él dijo, ¡ay, Señor! Note que no es suficiente todo lo que Dios le dice. ¡Ay, Señor! Dice. ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo así? Isaías. Quiere decir que este Moisés está preparado. ¡Ay de mí! Dijo. ¡Ay, Señor! Dice. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Yo no soy. Envía, dice. Envía por otro. Y ya note que dice el verso 14, entonces Jehová se enojó. Es raro que Jehová se enoje, pero este es muy incrédulo, hermano. Podríamos pensar así, pero así es nuestra carne. Nuestra carne es incrédula, pero necesitamos, hermano, vencer la incredulidad. Si queremos alcanzar, si nos estamos preparando para ser esposa de Cristo, vamos a tener que vencer. Y tenemos todo, el Señor nos ha equipado. Tenemos todo para nosotros, hermano. Tenemos que vencer nomás en el nombre de Jesús. Y dice entonces, Jehová se enojó contra Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. 40 años
hace que Aarón no veía a Moisés. Pero Dios dice, cuando te ve Aarón se va a alegrar, porque yo sé que vos estás pensando en Aarón. Sin duda él se acordó de Aarón, que Aarón quizá tenía más capacidad en su parecer. Y Dios le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Bueno, tú hablarás a él, dice el verso 15, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Bueno, lo que hizo acá Moisés es rechazar el privilegio de ser el único mensajero para Israel en la tierra de Egipto. Cuando Dios nos da un encargo, debemos aceptar. Dice el apóstol Pablo, no fui rebelde, dice. No fui rebelde. Pero acá vemos que la carne es rebelde. Y esto no es humildad, esto es orgullo. Porque vemos que Dios ya sabía en quién estaba pensando. Él estaba pensando en no ir solo y sin duda pensó en su pariente más cercano, que era Aarón. Pero más adelante, esta persona en la que él se quiso apoyar fue de mucho dolor al corazón de Moisés. Fue de mucho dolor a su corazón. Porque encontramos en Éxodo, vamos a ver, capítulo 24, en el verso 13 y en el verso 14. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Verso 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Ahí quedó responsable Aarón. Aarón había quedado responsable. Pero vemos que durante su ausencia, el pueblo, en el capítulo 32, dice en el verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, le llegaron a Aarón y le dijeron, levántate, y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Todos estaban llenos de oro. Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió nomás solito de este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Bueno, esta fue la mirada de Moisés. Así vemos cuando nosotros a veces queremos apoyarnos en el brazo de la carne. Hay pérdida.
Note que esto le trajo quebranto solamente a Moisés. Verso 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Note qué manera de hablar. Tenía miedo de ir a Faraón y ahora tenía que ocupar el lugar de Dios, Moisés. Así hace Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Note que ya no era su vara. Cuando es usada por la fe, es la vara de Dios. Dios a veces usa algún recurso nuestro. Pero cuando lo ponemos en la mano de Dios, ya no es nuestro, es de Dios. Eso para que nadie se enorgullezca. Cuando vemos a Sansón usó la quijada del asno y después la tiró. Él tiró. El asno nos habla de la carne, nos habla a veces también de nuestras virtudes que Dios puede llegar a utilizar en la obra o en el campo de batalla. Pero note que él no quedó con la quijada del asno en su mano, sino que la tiró. No vaya a ser que se enorgullezca después. Bueno, dice el verso 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Bueno, así Dios le dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón. ¿Y cómo Dios endureció el corazón de Faraón? Dándole oportunidad tras oportunidad. No es que Dios dijo, bueno, a este le vamos a dar un corazón duro, sino que Dios, al darle oportunidad vez tras vez, así vez tras vez, Faraón rechazar la oportunidad dada por Dios, su corazón se fue haciendo más duro. Y si Dios primero mostraba un poquito su poder, en ese corazón duro Dios tenía la oportunidad de manifestar más su poder, así hasta matar a su mismo primogénito. Dios endureció de esa manera a Faraón, y como más adelante vamos a ver. Bueno, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así era Israel para Dios. Y sabemos que la bendición de la primogenitura era una bendición especial de parte de Dios. Dios a ninguna nación le dio su nombre, pero a la nación de Israel le dijo, yo soy el que soy. Él se manifestó con su nombre, como a ninguna otra nación. Si bien todas las naciones fueron creadas por Dios, Israel tiene una bendición espiritual. Y eso tenía que reconocer Faraón. Dios había dicho a Abraham, vamos a leer, capítulo 12, verso 3 de Génesis. Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Esta era la bendición de Israel, y todas las demás naciones tenían que esperar ser bendecidas a través de este pueblo. Por eso así le dice a Faraón, dice, mira que tú tienes a mi hijo, a mi primogénito, y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ahora cuando nosotros vemos a Israel, Dios muchas veces llama a Israel hijo, pero no en el sentido que nos llama a nosotros hijo. Israel es hijo como nación. Acuérdense que la mirada de Dios sobre Israel es como una nación, es como una nación. En cambio, la mirada hacia nosotros es de hijo, pero individualmente. Cada uno de nosotros somos nacidos de Dios, hijos de Dios. No es la misma mirada que con Israel. Podemos leer, por ejemplo, en Oseas capítulo 11, en el verso 1, pasaje muy conocido. Oseas capítulo 11, en el versículo 1. Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios fue padre de la nación. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Así fue la nación de Israel. Dios hizo nacer esta nación milagrosamente de los lomos de Abraham. Nació por la fe, igual que nosotros. Pero vemos que ellos, a diferencia de nosotros, como nación, por eso cuando ellos rechazaron a su Mesías como nación. Dios no tomaba el rechazamiento de unos pocos, sino que Dios miraba que la nación toda rechace a su Hijo para cerrar el trato con ellos. En Jeremías también podemos ver, hay varias citas. Mientras te espero, Señor, ansío ser útil a ti. No importa todo cuánto